Abrimos la palabra de Dios en el capítulo 4 de Romanos y conseguimos ahí la justificación de Dios, cómo Dios nos hace justos a nosotros. Y muchas veces habemos muchísimas personas en esta tierra que creemos que nosotros somos justos por las obras y no entendemos claramente qué nos quiere decir el Señor en su palabra. En el capítulo 4 dice que la justicia de Dios es un regalo y es por fe. Eso debemos entenderlo claramente. La obra no recibe justificación, sino un salario. Y muchos de nosotros tenemos fe en las obras. Nos confundimos y por eso la justificación del hombre no puede ser justificado por las obras. ¿Cuántos pastores, hermano, creen que por ser pastores son justificados, son mejores que otros? Ponen en deuda a Dios, si creyendo que la obra que estamos haciendo, Dios tiene que darnos la justificación de que somos los pastores, entonces ponemos en deuda a Dios, nos debe Él el trabajo que estamos haciendo. Entonces no es gracia, sino es la obra. Tenemos que entender estas cosas. La justicia no solo es fe, sino es creer. Eso nos hace a nosotros justos al creer. La obra es un favor. La obra es un favor. Lo hace a uno un amigo. O se lo hace uno a un amigo, no a un enemigo. Muchas veces uno un favor o un trabajo no se lo hace a uno a un enemigo, sino a un amigo. En cambio, Dios no hizo así. Dios fue al contrario. La obra de Dios es que ponemos a Dios en deuda, entonces, con esta manera de creer. Ponemos nosotros la obra ante Dios como si fuera que nos teníamos que recibir de Dios o que Él nos dé, está en deuda con nosotros por lo que le servimos. Y eso es gracia y no es una gracia entonces, sino es una obra. Entonces nosotros estamos completamente equivocados. La justicia no se le cuenta al que no cree. La justicia no se le cuenta al que no cree. Porque si usted no ha creído en el que justifica, ¿cómo puede usted ser justificado? Entonces la justicia no se le cuenta al que no cree. No se le puede contar, porque eso no puede ser así. Tiene que creer en el que justifica, en el que limpia al impío. Porque nosotros creemos que Dios hizo en nosotros algo distinto a lo que nosotros hacemos con nuestros amigos. No, Dios no lo hizo solo por los amigos, lo hizo por el impío, por el pecador, por el que no tenía esperanza. Jesucristo fue el que justificó al impío. Fue Jesucristo el que justificó al impío. Por eso nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de las cosas. Por eso dice que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos escribe en su palabra, porque Él nos dejó el camino para poder ir al cielo. Entonces Él justificó al impío y nosotros tenemos que la misma cosa hacer. Pero ahí es donde está lo difícil, porque nosotros creemos que el evangelio es muy fácil. No, nosotros tenemos que amar al impío. ¿Cuántas personas, hermanos,
no opinamos como cristianos que somos, que deberíamos opinar como lo que Dios hizo. Dios murió por el impío, por el desechable, el que no sirve, el que lo desecha a la humanidad, al que dice que ese es mejor que lo maten, uy, ese hombre no vale la pena vivir. Opinan cristianos de esa manera, no sabiendo que Cristo murió por él. Ellos creen que murió fue por ellos, que son buenos, que ya aceptaron a Cristo, no reconocen lo que fueron. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que reconocer lo que éramos. Pero a veces nosotros mismos no nos culpamos del gran error que teníamos delante de Dios y lo que hacíamos. Hay muchísimas personas, por eso Dios dice que Dios le perdona al que mucho perdonó. Al que mucho, Dios perdonó al que estaba más todavía metido en todas las cosas mal. Al que más se le perdona ese es el que ama más a Dios. Al que era brujo, el que era asesino, el que era violador, ese cuando se convierte ama más que nosotros. Porque como nosotros solamente éramos por ahí borrachos y tomábamos y nos alegramos y era baile, nosotros creemos que no éramos tan pecadores como esos tipos asesinos, violadores. ¿Ve? Entonces nosotros no entendemos. Lo que nosotros mismos predicamos no lo entendemos. Pues le estoy diciendo que hay pastores que creen que son mejores que otros porque son pastores. Y debe de ser al contrario. El pastor debe de ser más humilde que el miembro de la iglesia, que el que se acaba de convertir. Debe de amarlo más, debe estimarlo, quererlo, ayudarlo con tanta paciencia, porque es difícil enseñarle bien el camino del evangelio a una persona. Hay momentos en que llega uno y choca con cosas que la persona no quiere recibirlas, pero tiene que vestirse de mansedumbre e ir a las escrituras, al agua pura para lavar a la persona. Pero que la palabra es agua pura, que va lavando. Pero si usted lo quiere lavar con su propia mente y con sus propias fuerzas y hacerlo, ponerle dogmas de que tiene que hacer esto. A mí no se me olvida la vez que nosotros retiramos a una hermanita que le empezaron a criticar la que se pintaba, y como en la iglesia donde yo me convertí prohibían la mujer pintarse, pues llegó el pastor a llevar una servilleta y pasársela por la cara a la mujer para ver si no era pintura. Que la muchacha era rosadita, entonces, no, que era pintada. ¿Ve? Entonces, fíjese usted cómo pone uno el yugo de esclavitud en una persona, a querer poner ese yugo. La morenita se fue de la iglesia. Y eso no se me olvida a mí nunca. Mire, yo paso por allá por donde vivía ella y miro para la casita y no la he vuelto a ver. Pues yo deseara conseguírmela, pero como uno pasa de paso por ahí en el autobús, pues no para. Pero cuánto pudiera yo decirle a ella la falta que cometimos nosotros. Yo no hice eso, pero yo era uno como dice la palabra, el Sanedrín de la iglesia, que tenía que alzar la voz y no admitir eso. No había haberlo admitido. Y así hay muchísimas iglesias que le ponen el vestido que tiene que ser de la rodilla para abajo 5 centímetros, de la rodilla para arriba ya empieza a ser pecado. Las mangas, el escote, todo lo que empiezan a pensar en la mente las personas de la iglesia. Abraham fue verdaderamente heraldo de la fe. Él fue para nosotros el primero de la fe, porque creyó en Dios y no creyó en lo que él hacía, sino le creyó a Dios. Tuvo fe y le creyó a Dios. Pero es que el problema de nosotros es creer en las Escrituras. Si nosotros no investigamos las Escrituras,
no entendemos qué es creer, creerle a Dios. Ahí, mire, uno se pusiera a llamar a los hermanos a hacer un estudio bíblico de lo que nosotros no creemos en la palabra, nosotros estamos fuera del Evangelio, fuera de la gracia de Dios, porque es por gracia de Dios que nosotros somos salvos, no por obra de estar uno haciendo cosas. ¿Solo fue para Abraham? No, no fue solo para Abraham. Esa fe que Dios le dio a Abraham, que él pudo depositar en él, sino para todos nosotros. En Cristo nosotros recibimos esa bendición porque Él fue al Calvario para poder hacer esta obra tan tremenda, pero nosotros a veces no la entendemos, vuelvo y repito, no la entendemos. Y nosotros al leer las escrituras aquí, el capítulo 4 que estamos leyendo y ver los versículos, David, lo vemos ahí que actúa. ¿Y qué hace David? Reconoce al hombre que sus iniquidades, dice, le reconoce al hombre que sus iniquidades, que sean perdonadas las iniquidades del hombre. David lo reconoce y sus pecados cubiertos. ¿Por qué reconoce que las iniquidades sean perdonadas y los pecados cubiertos? Porque, oye, David no podía hablar de salvación porque no había salvación todavía. Si no, hubiera dicho, y sus pecados perdonados, no cubiertos. Porque para ellos los cubrían cada año. Ellos hacían los sacrificios, el pueblo de Dios. Y Dios quiso mantener esa ley para llevarnos a Cristo que iba a venir. Y ese pueblo tenía que estar preparado para recibir a Cristo. No lo pudieron recibir. Le tendían palmas. ¿Por qué le tendían palmas cuando iban el burrito para Jerusalén? ¿Por qué gritaban Hosana, el que viene en el nombre de Dios, en el hijo de David? Porque lo habían escuchado por los profetas. Pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y cuando se presentó la mala creencia en la ley, porque no se podía trabajar el sábado, porque había que guardar el sábado. Lo que estamos ahorita, lo que le estoy explicando de la muchacha de la pintura. Nosotros ponemos los dogmas. Como eso no se permite en la iglesia que nosotros creemos, pero es la iglesia, la religión, el dogma de la religión, los artículos de fe que establece los que arman un grupo de iglesias y establecen que esto no se debía hacer y que esto otro tampoco y que esto otro tampoco, ponen lo de ellos. Nunca lo que Dios quiere que nosotros pongamos. Entonces David reconoce todo esto, ¿ve? Dice que le sean cubiertos. Él alababa al hombre que Dios le cubriera los pecados. ¿Por qué le cubriera los pecados? Porque ellos reconocían llevando a un cabrito para matarlo, para cubrir sus pecados por un año. Pero nosotros en este tiempo tenemos que tener mucho más conocimiento que lo que David estaba pensando y su culpa de pecados, que reconocían su culpa de pecados. No, esto aquí lo leemos nosotros. David atribuye la justicia sin obras. Porque ahí no está poniendo la obra David, está diciendo el que le cubra los pecados. Ningún hombre puede ser limpio de culpas, ningún hombre. Eso es verdaderamente obras. Que el hombre puede hacer con el dinero, con habilidades que tenga. Vuelvo y repito, que pueda ser un gran hombre de Dios, un evangelista, un hombre que Dios le ha repartido por la gracia de Dios dones de sanidad, entonces ellos se sienten grandísimos.
y desafían a otras personas públicamente. Mira, a mí no se me olvida la predicación esa de este hombre que dicen que lo han culpado de muchas cosas, de narcotráfico y de todas esas, de Carl Luna. Dicen que es un hombre hasta diabólico, porque dicen, yo no puedo juzgarlo porque no lo conozco, pero sí lo vi en videos y esos videos son ciertos, poniendo la Biblia y que nadie podía acercarse a la Biblia, como un asunto de brujería. Eso no es. ¿Quién hizo eso en la Biblia? ¿Quién? El apóstol Pablo, Pedro, Cristo. ¿Quién? Ninguno. Entonces ahí es donde conocemos nosotros falsos maestros. Porque yo digo sin ningún miedo, una persona que haya hecho cosas que no están escritas en la Biblia, para mí es falso profeta. Porque nosotros la guía es la palabra de Dios. El que se salga de la palabra es falso profeta. Y pasarle una servilleta a una mujer por la cara, eso es una obra diabólica que no está en la Biblia. ¿Ven? No la corrimos nosotros de la iglesia por nuestro mal conocimiento. Yo no tenía sino prácticamente como unos 2, 3 años en el Evangelio. Y yo ya era directivo de la iglesia porque yo me preocupé mucho por mi salvación. Leía mucho la palabra. Vine a ser maestro de la escuela dominical de muchos ancianos y me apoyaban. Pero ahí es donde está la equivocación de uno. ¿Ve? Entonces, los papistas se oponen a la imputación. Fíjese usted la iglesia, cómo se impone a la imputación de Jesucristo. Jesucristo nos imputó la justicia fue por Cristo. Y el Papa, el Salmo 32, y puede uno leer los 2 primeros versículos para guía de uno. Y ahí podemos ver que Abraham fue justo ante las circunstancias también, así como lo vemos a David. ¿Ve? Ahí lo vemos en Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 12. Vemos a Abraham que fue justo ante la circuncisión. Antes de la circuncisión creyó a Dios. Su fe que tuvo de poder conocer a Cristo. Porque fe es conocimiento. Si usted no tiene fe, que es el conocimiento en Cristo, usted no puede entender las cosas de Dios. Tiene que tener pleno conocimiento quién es Jesucristo. Yo a veces no me canso de decirle a las personas por qué conseguimos en la Biblia Jesucristo y en otras partes Cristo Jesús. Porque tenemos que entender bien la divinidad de Dios y la humanidad, las dos naturalezas que Jesucristo tuvo. ¿Qué hizo Jesucristo en la naturaleza humana y en la divina? Tenemos que entender todo eso porque si no, estamos fallos y por eso enseñamos mal a los que nos escuchan. Y nos creemos grandes. Yo he visto personas que niegan esto de lo que estoy hablando y son grandes pastores, renombrados. Lo ve uno en la televisión, en programas, preguntas y respuestas, o sea, son los eruditos para dar las preguntas y respuestas y carecen de lo que es la Trinidad. Usted escucha la iglesia en Colombia, la unitaria, y hay unos pleitos entre pastores ahí. ¿Cómo es posible que un trinitario peleando con un unitario? No, léale la Biblia sin necesidad de llamarlo a reflexión. Nosotros tenemos que entender esto y esto y esto y esto, y la palabra que es la agua lava a la persona. Podemos con amor sacar a esa gente que está equivocada, porque en vez de odiarlos debemos tenerle amor a ellos. Nosotros no tenemos por qué odiar a un unitario. No, imposible. Si nosotros odiamos a un unitario, ¿cómo podemos decir
que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo, lo que Él nos dejó, que nosotros tenemos que lo que nosotros hacemos es por gracia y Dios lo hizo a nosotros, nos justificó y nosotros no tener esa misericordia para los que no están en el verdadero evangelio. Es muy triste nosotros darnos de cuenta que un unitario no cree en la Trinidad. Dicen que ¿dónde está un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo lo he escuchado, que lo dicen. Una pregunta absurda, pero absurda, que eso no lo hace ni una persona que nunca haya leído la Biblia. A una persona que haya leído Entonces los apóstoles, Dios los mandó a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que creyera ese sería salvo. Entonces ellos no lo hicieron. ¿Usted cree que no lo hicieron? ¿Fueron desobedientes? Y si fueron desobedientes, ¿cómo vamos a tener nosotros el fundamento de los apóstoles? Que no creyeron en Cristo, no obedecieron. ¿No entiende usted eso? Ahora se van al bautismo que Pedro aclaró en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo en el versículo 38 del capítulo 2. Reclamándole a los judíos que mataron a Cristo, les dijo claramente: ustedes mataron a Cristo porque si ustedes no creen en Él y no se bautizan en el nombre de Jesús para que el que murió por nosotros, que es el perdonador de los pecados, sean salvos, porque el bautismo es una confesión de que ustedes creyeron en Cristo. Eso lo entiende cualquier persona, de qué era lo que estaba diciendo Pedro en ese momento, culpando a los judíos. Ellos no creían y no creen todavía. Estamos en el siglo XXI y no creen. Muchísimos no creen en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creen. Y no creen que Cristo vino. Y no creen que la salvación es por medio de la gracia de Dios. No creen. Ellos están esperando a Jesucristo todavía. Entonces vamos a estar nosotros con el mismo conocimiento. No estamos leyendo en el Romanos capítulo 6, versículo 2. ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra de Dios? Que es el bautismo es una muerte al pecado. Dice el apóstol Pablo, y una vida espiritual que nos lleva a la vida espiritual, vivificados al Espíritu. Obedecer en su palabra, en sus mandamientos, no los mandamientos de la ley, los mandamientos de Cristo. Adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Estamos en el Nuevo Testamento para obedecer los mandamientos del Señor. Presentaos, significa que dice presentaos, dice en el versículo 13. Dice presentaos, significa entrega hacia Él, entregarse uno hacia Él. Yo no lo hago. Usted me critica a mí porque yo no lo hago. No tenemos por qué estarnos mirando unos a otros. La palabra nos dio para el que quiera. El que quiera hacerlo, hágalo. Yo me pongo a predicar este evangelio y muchas veces uno que no guarda. Pero usted sí cumple eso. Lo interrogan a uno. Como un acto de acusarlo a uno para que uno diga, o como dijera yo, de juicio. ¿Lo hace usted? Nosotros no tenemos que llegar a eso. Usted está predicando una cosa que es cierta, acéptelo para usted. Y hágalo usted. Si el que lo está diciendo no lo hace, hágalo usted. Pero usted no piense de una manera errónea delante de Dios. Eso es presentar sin ningún conocimiento. En el 23, ¿qué dice en el versículo 23? Que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna.
Entonces, el que peque tiene que entender que el pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de la dádiva. Separados de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la dádiva nos da vida a nosotros. Entonces nosotros debemos leer el versículo 16. Leamos el versículo 16 nosotros del capítulo 7, del capítulo 6, perdón. ¿Y qué dice el capítulo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Entonces, ¿qué está entendiendo usted de lo que estamos hablando? La Biblia nos dice claramente ahí, claramente nos dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, ¿cómo se somete uno a alguien como esclavo? Cualquier religión no puede esclavizar a usted porque a usted le meten dogmas. Y usted no puede ser salvo estando en una iglesia que le tienen cosas que son contrarias al evangelio. Por eso tenemos que tener entendimiento para cuando lleguemos a una iglesia, conocer qué es lo que se predica en la iglesia, qué son los dogmas, qué son los artículos de fe en los que creen, y nos van a meter dogmas que están contrarios a las cosas de Dios, como lo que le estoy diciendo yo con la muchacha esta. ¿Usted cree que yo puedo volver a estar en una iglesia que tenga esa clase de artículos de fe que son contrarios a nuestra salvación? Yo no puedo hacer eso. De ninguna manera lo puedo hacer, porque la palabra de Dios me dice aquí, entonces resulta que yo me sometí a quien me hago esclavo para obedecerle a lo que están diciendo, porque estoy en una iglesia. Tengo que hacer caso a lo que la iglesia dice, que está contrario a la Biblia, pero usted se somete porque no tiene conocimiento de las Escrituras. Pero cuando tenga conocimiento de las Escrituras, usted busca una iglesia que no tenga esa clase de dogmas. Busque, antes de hacerse miembro de una iglesia, pregunte cuáles son los artículos de fe de la iglesia, en qué creen, para que usted no tenga problema, porque usted se va a someter a la obediencia a esa iglesia, y eso no es de Dios. Entonces, ¿qué se hace esclavo de aquel a quien obedecéis? Se hace uno esclavo. Yo era esclavo cuando entré al evangelio, porque entré sin ningún conocimiento. La palabra de Dios me fue lavando a mí, me fue lavando de las inmundicias de la carne, de lo que creen muchas personas en su mente. Y fui recibiendo la bendición de Dios, la dádiva de Dios, la justicia de Dios, que me empezó a hacer justo delante de Dios en lo que creo. Entonces dice, se sometéis, sea del pecado para muerte, dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, cuando usted llegue a una iglesia que sí vale la pena escuchar al pastor lo que predica, entonces usted sométase a la justicia de Dios, para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios por esto. Entregase uno y libertados del pecado. Libertados del pecado, que es lo más grande. A mí no me interesa ser pastor, evangelista. Si lo hago, tengo que sentirme alegre, contento de servirle a Dios, pero no recibir una paga y mirar a los demás por encima del hombro.
No, eso no, ahí no está la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, tener las escrituras para estar leyendo la palabra de Dios. El versículo dice, someteos. ¿Qué quiere decir someteos a Dios? ¿Podemos ser libres al someteos a Dios? Entonces ahí entendemos que ahí sí está la salvación. Someteos, dice el apóstol Pablo. ¿De qué? ¿De qué manera nos sometemos? ¿De qué manera nos sometemos nosotros a Dios? Tenemos que entender de qué manera a lo espiritual, al Espíritu de Dios y ser libres. Porque el Espíritu de Dios nos guía a través de la palabra, mi hermano. Entendamos que el Espíritu de Dios nos guía a través del conocimiento de la palabra. ¿Por qué me guía? Porque lo que yo no entiendo lo busco en cualquier parte, en otra Biblia de estudio, lo busco en la concordancia. Yo tengo la palabra de Dios aquí, Dios habla hoy, que tiene grandes estudios. Tengo otras Biblias, muchísimas Biblias, la Toxon. De alguna manera yo tengo que ser libre por la palabra. Porque hay Biblias que tienen estudio para explicarle a uno lo que muchas veces uno no entiende. Porque muchos de nosotros, los que estamos en las iglesias, no hemos estudiado. Solamente escuchamos al pastor y a lo que nos dicen los miembros de la iglesia. Pero yo estuve 5 años estudiando teología y con buenos doctores de teólogos. Eso fue una bendición, porque yo vi en ellos, siendo doctores de la ley, siendo doctores teólogos, el que me ordenó a mí, el que impusieron mis manos para mandarme al trabajo de Dios, a orar por mí para que me fuera bien en esta graduación que yo estaba recibiendo. No una graduación para ser grande, una graduación para humillarme, para someteos a Dios, dice la palabra. Estoy leyendo, someteos a Dios. A veces se siente uno como no puede predicar esto con mucha calma porque como que se le sube a uno las cosas de que uno a veces ni uno mismo se somete a Dios leyendo y habiendo estudiado la palabra de Dios. Hay que tener conocimiento de esto, hermano. Por eso es que nosotros al leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que darnos de cuenta. En el versículo 18 del capítulo 6 dice, los apetitos de la carne. Fíjese usted cómo Pablo nos habla a nosotros. ¿Y qué pone por los apetitos de la carne? ¿Cómo pone lo que es someterse? En el capítulo 7, versículo 1, emplea el matrimonio Pablo. En el versículo 18 habla completamente de los apetitos de la carne. ¿Y por qué pone el matrimonio? Usted todavía es cristiano evangélico y todavía nosotros cometemos apetitos de la carne, deshonramos a nuestras esposas. Usted se ha hecho esa pregunta. Yo he visto ahí en pueblitos donde yo me convertí en rubio, hermanos que cayeron en apetitos de la carne y no se reconcilian con la mujer, no viven con sus esposas y creen ser todavía pastores, dirigiendo la obra de Dios sin haberse arrepentido de lo que han hecho. Y se meten, salen de aquí porque no los admiten aquí, se meten allá que sí los admiten. Como si eso fuera, yo tiene que admitirme Dios, no una iglesia, un hombre. Porque uno se somete, como dice aquí, a quien se somete, uno tiene que ser esclavo del que se somete. ¿Entiende? Si yo me someto a Cristo, soy esclavo de Cristo. Pero si usted está sometiendo a una iglesia que le apayagua la maldad y la vagabundería, esclavos de la maldad, usted muere en la maldad y siendo pastor. Por eso dice que allá muchos pastores van a decir, Señor, pero no hicimos esto, y van a reclamarle a Dios.
Todavía van a llegar allá de imponentes a querer que los acepten, así como los brincaban de una iglesia para una y iglesia para otra. Mire, yo sinceramente les digo en el nombre de Dios, yo las iglesias que conocí en Rubio, que yo conocí casi todas las iglesias, tuve hasta en Palabra de Vida, un instituto bíblico, y ahí estudié y me salí porque no se ajustaba a las enseñanzas de la palabra. Pero allá hay una iglesia que los pastores se graduaron ahí en esas creencias, se sometieron a esa creencia y esclavos son porque predican esa doctrina de esa iglesia, no la doctrina de Cristo, la limpia, la del Espíritu, la de vida eterna, de lo que nos habla, de las dádivas de Dios, que tenemos que recibirlas. No, ellos reciben las dádivas de los hombres ahí de esa iglesia. Eso es terrible, hermano, entender eso. A mí me da lástima con muchos hermanos que están en esas iglesias y aún se van de una iglesia para otra. Yo ahorita llegué allá y me llamó mi hermano Moisés. Y yo me congrego allá cuando voy y predico allá en la iglesia y él me ha estimado y yo lo estimo y nos amamos. Y me presentó la membresía y yo conociéndolo a él y sé lo que enseña, yo le dije, no, ¿cómo no voy a ser yo miembro aquí de la iglesia? Claro, yo necesito ser miembro de la iglesia y soy un presbítero. Y me hice miembro de la iglesia y amo y me someto a lo que él diga porque está predicando un evangelio que es un evangelio verdaderamente bíblico. Entonces yo no estoy sometido a Moisés, estoy sometido a la palabra de Dios porque te enseña. El día que lo vea enseñando cosas que no es, pues entonces me retiro sin ningún problema. O le digo, o lo ayudo, o nos ayudamos. Porque nosotros no debemos predicar cosas del mundo. Hay gente que está pensando la Navidad, ¿cuándo nació Cristo? El Cristo no nació el 24. Eso es una mentira, nació allí. A mí no me interesa la fecha. A mí me interesa que Cristo nació y vivió y murió por mí y me salvó. Eso es todo. Pero hay unos que están metidos en el día, en la hora, en el año. ¿Para qué eso? Y empieza uno a predicar. ¿De dónde viene el arbolito? Yo pongo el arbolito en la casa y me divierto viendo las luces. Para mí, ¿qué dice la Biblia? Los ídolos para un cristiano no son nada. Yo no tengo por qué tenerle miedo a un ídolo, ni adorarlo, ni tenerle miedo. De ninguna manera. Yo puedo entrar a alguna parte donde es posible que digan, y hermano, ahí esto aquí, ahí no sé qué, porque ahí asustan o no, yo no tengo miedo a eso. A mí los brujos y las brujas y todo eso para mí no es nada. Ellos tienen que huir de donde yo llegue. No yo huir de ellos. ¿Por qué? Y hay muchísimos cristianos que no entienden esto. Yo tampoco estoy tentando al diablo. Mire, ¿cuál es la casa que no puede vivir una persona para yo irme a vivir a ver si es verdad que, chámela de guapo? Eso no es de un cristiano. Ahora el día que yo llegue y un espíritu malo quiera atormentar ahí, que no me va a dejar dormir o alguna cosa, pues yo tengo las armas. Ahí tengo la palabra, que es lo que tengo que hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de pecadores y asentado. Es bienaventurado. ¿Y por qué soy bienaventurado? Porque Cristo venció al diablo que me quiere asustar a mí. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en el que yo confío. Entonces voy a tener miedo, un pobre espíritu que no tiene nada. Y así están las iglesias, hermano, así están las iglesias. Y muchas iglesias puramente, un hermano, yo he visto iglesias en donde está un hermano y el hermano no le gusta la iglesia y una se sale de ahí, no para ir a otra iglesia a ver dónde predican, no, para formar ellos una iglesia
por lo cual ellos no creen. ¿Eh? Eso no es así. Y yo no sé por qué las iglesias si las iglesias todas fueran verdaderamente seguidoras de Cristo, se unían para no aceptar ninguna iglesia que fuera a predicar falsas doctrinas. Las rechazarían, todas estarían aparte. No, Señor, haga usted lo que usted quiera, pero usted con nosotros no tiene arte, porque la Biblia nos dice a nosotros: no se ajuntéis con aquellos que diciendo ser cristianos hacen lo malo, no se ajunte. Entonces, ¿por qué yo voy a recibir una iglesia que no hace las cosas de Dios? Eso le dije yo a Moisés. Yo predico claramente, hermano, sin ningún miedo. Y le digo a los amigos que yo conozco, pero ¿cómo puede ser que en su iglesia estén hablando en lenguas cuando eso no existe? Las lenguas son idiomas de los pueblos en los que nació. Lea para que vea. Y lo que pasó en la casa de Cornelio es la misma cosa. Y lo que pasó en el Nuevo Testamento, y que fueron llenos del Espíritu Santo, fue la misma cosa. Lo que es la llenura del Espíritu Santo es muy aparte de los dones espirituales, de sanidad, de lenguas, de otras cosas, esos dones. Pero el bautismo es otra cosa. Pero eso no lo entienden porque no leen, porque no estudian la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos queridos. Le doy gracias a Dios por eso y por yo traer estas pequeñas enseñanzas. Tal vez a usted le sirven. Y si no le sirven, no hay problema. Y si quiere escribirme, mi correo, ahí en donde usted está viendo en YouTube, me escribe un comentario, escríbalo, sea bueno, sea malo. Con eso me apoya, porque cuando diga usted que es malo, yo digo: oye, yo metí la pata verdaderamente aquí porque estoy enseñando una cosa que no es bíblica y me ayuda. Yo no me disgusto porque usted escribe una cosa que no está usted de acuerdo. Si usted va a escribir porque está de acuerdo conmigo, más bien eso no me hace tanto bien. Me hace más bien que escriba algo que no está de acuerdo conmigo, porque me edifica. Arreglo yo lo que está mal y reconozco, porque yo soy un hombre que reconozco. Si he hecho algo malo, lo reconozco. Y en un mismo video vuelvo y le mando a decir: disculpe, hermano, porque usted tenía la razón. Dios me les bendiga, hermano, que he podido yo hablar en esta tarde otro mensaje de ayuda para algunos que quieran recibirlo. Gracias. Gracias a mi Dios que me da esa oportunidad. Dios me le bendiga.